Bendiciones una vez más con un nuevo video. Siempre digo en todos los videos que la honra y la gloria siempre sea para el Señor. Me siento bien contento y agradecido con el Señor porque Él ha puesto otro mensaje para sus vidas y para mi vida. Me gozo cuando el Señor pone ese mensaje en mi vida, lo medito, aprendo, me llena, algo Dios cambia dentro de mi vida y asimismo me da esa oportunidad de compartirles ese hermoso mensaje a ustedes, así como yo he aprendido, así como yo aprendo, así como Dios cambia algo en mi vida, así yo declaro que Dios va a hacer algo grande en sus vidas, y yo declaro que ustedes van a ser personas diferentes conforme cada día vayan aprendiendo más de la palabra del Señor. En esta preciosa hora, Dios bendiga a todo aquel que vaya a ver este precioso mensaje que el Señor ha puesto para sus vidas y para mi vida. Espero puedan deleitarse en la palabra del Señor. Espero puedan gozarse con este mensaje que el Señor les trae. Una vez más, repito, Dios bendiga a todos los que van a ver este video. Dios bendiga a las personas cristianas que van a ver este video, las personas católicas, aquellos que no son creyentes, aquellos que nunca han escuchado de la palabra del Señor. La palabra del Señor es para toda persona. El Señor no hace excepción de personas. El Señor no solo le da palabra a los cristianos, católicos, testigos de Jehová, mormones. Dios no hace excepción de personas. Dios no va a venir por una religión. Yo en esta tarde no vengo a hablar de religiones. Yo vengo hablando de un Dios de poder que vive por los siglos de los siglos. Así que espero se puedan gozar. Espero se queden hasta el final de este precioso mensaje que el Señor trae para sus vidas. Y así que el mensaje de este día es: no todos somos hijos de Dios. Mire, es un mensaje bastante fuerte, porque sé que muchas personas van a decir, ¿cómo que no? Porque muchas veces nosotros vivimos engañados, muchas veces nosotros nos creemos cosas que realmente no son así. Le vuelvo a repetir el título: no todos somos hijos de Dios. Y lo vamos a comprobar con la palabra del Señor, para que usted pueda escuchar y usted lo pueda leer en su casa también. No solo se deje llevar por lo que yo voy a decir, léalo en su casa para que usted mismo se dé cuenta de que muchas veces vivimos engañados, muchas veces pensamos cosas que realmente no son así. ¿Por qué? Porque no los atrevemos a conocer la verdad, porque no los atrevemos a leer la palabra del Señor, porque muchas veces que vivimos bajo las enseñanzas que nuestros padres nos han enseñado, y esa es la que creemos y esa es la que vivimos, pero no queremos investigar, no queremos saber la verdad por nuestra propia decisión, por nuestro propio deseo de decir, yo quiero conocer la verdad, pero por mí mismo, no porque alguien me enseñó ni porque alguien me dijo. Así que, como le estaba diciendo, es un tema donde muchas personas, yo he tratado con muchas personas donde me han dicho, yo no necesito ir a la iglesia, porque muchas veces uno les lleva la invitación, muchas veces uno les habla, mira hermano, mira amigo, necesitas conocer al Señor, necesitas cambiar tu vida, necesitas dejar que entre Dios en tu vida, en tu familia. Y dices, yo no necesito ir a la iglesia, porque realmente cuando uno les habla del Señor, les habla que dejen de entrar al Señor, pero les dicen, necesitas congregarte, necesitas ir a una iglesia, necesitas buscar que Él vea que tú haces el tiempo para Él. Y las personas dicen, no necesito ir a la iglesia. Dice, yo no soy una persona mala. Dice, yo no me meto con nadie,
no levanto un falso testimonio con nadie, no le hago daño a nadie, yo solo vivo de mi trabajo a mi casa y yo no hago, y yo soy un hijo de Dios. Entonces, aquí vamos a adentrar a comprobar con la palabra del Señor y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 2. Y miren lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su bendita palabra, amaos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice aquí la bendita palabra del Señor que para nosotros ser hijos de Dios necesitamos purificarnos, necesitamos ser como Él es, como Él va a venir en aquel gran día, cuando va a venir por nosotros, cuando va a venir por aquellos que le sirvieron en espíritu y en verdad. Entonces dice que nosotros tenemos que purificarnos, nosotros tenemos que apartarnos de la maldad del mundo, tenemos que apartarnos de los deseos de la carne para nosotros permanecer en Él, porque si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, entonces nosotros nos apartamos de Él y ya no somos propiedad del Señor, ya no somos hijos de Dios, venimos a ser hijos del diablo. Entonces ahí es donde le estoy hablando de que no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si usted hace la voluntad de Dios, si usted cada día busca la manera de purificarse para el Señor, usted es propiedad del Señor, usted es hijo de Dios. Pero si usted anda en pecado y no se arrepiente y sigue haciéndolo día tras día, entonces usted ya no es hijo de Dios, usted ya no es propiedad de Dios, sino que usted viene a ser propiedad del diablo. Y aquí, mire lo que dice más adelante, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que pertenece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, si nosotros andamos viviendo en el pecado, nosotros no le hemos conocido. Nosotros no lo conocemos. Definitivamente no somos hijos de Él, porque ni siquiera lo conocemos. ¿Por qué? Porque andamos viviendo en los pecados, andamos viviendo en los deseos de la carne, andamos viviendo en lo que el mundo nos ofrece y no andamos haciendo la voluntad de Él. Dice el 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo vuelvo a repetir una vez más, el que practica el pecado es del diablo. Escucha bien, el que practica la maldad, el que practica el pecado es del diablo, es propiedad del diablo, es propiedad del enemigo, no propiedad de Dios. Pero si usted hace la voluntad del Señor, pero si usted vive conforme a la palabra del Señor, si usted vive cada día en el temor del Señor, si cada día usted busca del Señor, si cada día usted se congrega, usted está haciendo la voluntad del Señor. No le voy a decir que usted va a ser perfecto, porque no hay humano perfecto, siempre vamos a tener imperfecciones. Pero no usemos por excusa decir que porque no vamos a ser perfectos no vamos a buscar del Señor. No, tratemos la manera día con día de hacer lo mejor que nosotros podamos. Posiblemente en
Como he mencionado en otros mensajes anteriores, posiblemente nosotros no podemos llegar a ese 100, a ese límite donde podemos llegar a la perfección, pero aunque sea que usted llegue a un poco, tratando de hacer la manera posible que pueda, y el Señor va a terminar de perfeccionarlo. Pero es lo que quiere ver, que usted intenta, que usted luche, que usted cada día busque la manera de cómo amarlo, cómo adorarlo, cómo cada día hacer su voluntad, que busque, que se entregue en espíritu y en verdad. Entonces aquí confirmamos con la palabra del Señor que cuando usted cada día practica la maldad, usted no es hijo de Dios, viene a ser propiedad del enemigo. Pero mira, en esta preciosa hora el Señor te trae este precioso mensaje. ¿Por qué? Porque todavía hay una gran oportunidad, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque si tú te arrepientes de tus pecados, si tú ahora le dices: diablo mentiroso, te desecho de mi vida, y en el nombre de Jesús declaro que Dios habita dentro de mí, y me despojo de este viejo hombre y dejo que Dios habite dentro de mi vida, y usted comienza a practicar la justicia, entonces ahí viene a ser propiedad de Dios. Ahí viene a ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted vive en la maldad, es propiedad del enemigo. Es tiempo que comencemos a cambiar nuestras vidas. Es un momento que comencemos a conocer la verdad. Y mira, vamos a entrar todavía en algo más delicioso, algo más, una comprobación más de la palabra del Señor, más afirmada. Y en este día te voy a hablar de un hombre llamado Cornelio. Este varón era un soldado romano. Era un varón gentil. Él no era judío. Y este varón fue expuesto a todas las cosas, idolatría, a todo tipo de religiones. Pero él decidió practicar el judaísmo. Decidió adoptar esa doctrina de los judíos. Sabemos que la palabra del Señor dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo vino para salvación de su pueblo Israel, pero su pueblo no creyó que él era el Mesías. Su pueblo no creyó que Él fuera el Salvador. Ellos esperaban a otra persona más así poderosa y que fuera como rey y así. Pero el Señor vino en humildad. El Señor vino siendo humilde. Él nos vino a enseñar el amor, la humildad. Entonces lo despreció el pueblo, lo despreció su pueblo, porque no le conoció. No aceptaron que fuera Él. Ellos querían algo diferente. Entonces, este varón adoptó la doctrina judía, pero realmente él no conocía nada del Señor Jesucristo. Él no sabía nada de Él, pero aún no lo conocía, pero hacía la voluntad del Señor. Mire qué hermoso. No conocía del Señor, no sabía nada de Él, pero él hacía la voluntad del Señor sin él saberlo. Y esto es hermoso, pero hay algo bien importante, hay algo que todavía le hacía falta a él. ¿Se imaginan? Él andaba haciendo la voluntad del Señor, pero todavía le hacía falta algo importante, y ahorita lo vamos a comprobar con la palabra. Vamos a irnos aquí a Hechos 10. Vamos a comenzar desde el capítulo, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Escuche bien, con toda su casa
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mire, este es un varón que hacía la voluntad del Señor, y sin él conocer a nuestro Señor Jesucristo, sin él saber del Señor, nada. Él oraba, él era un varón que ayudaba al necesitado, era un hombre que ayunaba, era un hombre que se mantenía haciendo la voluntad del Señor, pero todavía le hacía falta algo. Por eso dice aquí en el 6: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea que todavía le hacía falta algo importantísimo en su vida. Y esto que estaba haciendo haciendo la voluntad del Señor, pero le hacía falta algo importante. Y dice aquí el 7: ido el ángel se fue. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. O sea, cuando el ángel, porque fue el ángel de Jehová que le habló a Cornelio, porque Dios miró que era un varón justo, miró que era un varón que hacía la misericordia, que hacía la voluntad del Señor, pero miró que le hacía falta algo importante, y eso algo importante que nos hace falta a nosotros, o le hace falta a aquellas personas que dicen ser hijas del Señor, que dicen ser hijos de nuestro Señor Jesucristo, pero no es así, porque les hace falta esto que más adelante vamos a ver. Esto es algo importante. Entonces dice que cuando el ángel se fue, él llamó a 2 de sus criados. O sea, estos también eran también contagiados. Yo me imagino que estos varones también eran temerosos de Dios sin conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era tanto la entrega de Cornelio que contagiaba a los demás de una doctrina muy bonita. Entonces dice el 8: a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, mientras estos varones iban a la ciudad donde estaba Pedro para llamarlo que viniera a la casa de Cornelio, dice que Pedro subió a la azotea de su casa a orar. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que ahí el Señor le iba a revelar a Pedro que iban a venir estos varones a su casa. Dios ya lo estaba poniendo a cuentas a él, haciéndole saber que varones iban a venir a la casa de él y que él tenía que ser obediente, que tenía que ir. ¿Por qué? Porque Pedro era judío y los que iban a venir eran gentiles. Entonces, y en ese tiempo los judíos no se podían juntar con los gentiles. Era algo que no se podían mirar. Entonces, vuelvo a repetir: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea que él subió a la azotea a orar, y ahí en la oración el Señor le iba a revelar
los que los iban a ir a visitar y lo que él tenía que hacer. Mira qué precioso cómo Dios trabaja con las personas, cómo Dios mueve las cosas. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, cuando Él quiere que nosotros tengamos algo valioso que muchas veces allá afuera muchas personas la necesitan y piensan que tal vez no, pero es necesario que nosotros podamos recibir eso, algo tan valioso que estamos a punto ahorita de descubrir qué es eso tan valioso. Y dice el 10: y tuvo gran hambre y quiso comer mientras le prestaba. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una estasis. Mire, también hay algo bien importante que necesitamos saber, que muchas veces también cuando nosotros nos sometemos más al Señor, cuando Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas, el enemigo también siempre va a interrumpir. Muchas veces cuando nosotros, hablo por mi persona, que trato de llevar una vida conforme a como Dios manda. No digo que soy perfecto, pero trato la manera cada día de hacer la voluntad del Señor. Me he dado cuenta que cuando uno tiene más sometimiento al Señor, cuando uno está en oración, siempre el enemigo usa muchas distracciones para podernos apartar de la comunicación o del propósito del Señor, porque mientras él iba a orar dice que él le dio hambre. Se imagina, es pura tentación del enemigo, pero dice que el Señor convierte en bendición muchas veces lo que el enemigo pone malo. El Señor lo convierte en bendición, porque en ese momento dice que él entró en un momento la palabra se llama éxtasis. Es como por decir, él entró como en un estado como que está dormido, pero a la misma vez puede mirar o puede ver lo que está pasando. En ese momento es cuando Dios le revela algo, porque él está viendo como una visión, pero es algo que Dios le estaba mostrando que iba a pasar, o algo que Dios le quería enseñar a Pedro. Entonces dice el 11: y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí el Señor le estaba también enseñando algo a Pedro, de que Dios no hace excepción de personas. Aquí realmente no se refería a los animales y a esas cosas, porque sabemos que los judíos hay muchas cosas, carnes o animales que para ellos es malo, que no pueden comerlo. Pero realmente el Señor no se estaba refiriendo a eso, sino se está refiriendo que muchas veces nosotros no tenemos que hacer excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Nosotros no podemos realmente tener de menos a nadie. Entonces, dice aquí el 11: en el cual había de todo y los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque
aquí también el Señor le estaba haciendo saber, bueno, más adelante el Señor le quería enseñar, porque él le estaba haciendo, pues, poner en comunicación que alguien iba a llegar a su casa, o donde él estaba, porque él estaba posando en la casa de Simón el curtidor. Ese era otro Simón, pero él estaba de posada ahí porque él andaba por esos lados, porque él era un discípulo del Señor que predicaba la palabra del Señor para que personas se convirtieran al Señor Jesús, como ahora en día los predicadores, salmistas, pastores llevan la palabra del Señor. Así Pedro también, como discípulo, llevaba la palabra a la gente y la gente se convertía. Entonces él estaba por ahí posando porque él andaba llevando la palabra por diversos lugares. Entonces dice el 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si mora allí un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: ve aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Aquí el mismo Espíritu Santo les reveló. Mientras él estaba pensando en lo que la visión había mirado, el Espíritu Santo le habló y le hizo saber que estos varones iban y que él tenía que ser obediente porque algo grande Dios iba a hacer por medio de su vida a otras personas, que en este caso era Cornelio y su casa, por ejemplo. Y dice el 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo: he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que has venido? Le dijo: ¿cuál es la situación o cuál es la razón por la que ustedes han venido? Y dice el 22, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí vuelve a confirmar la palabra que era un varón justo, era un varón que hacía la voluntad del Señor, pero le hacía falta algo. Estamos a punto de descubrir qué era. El 23 dice: entonces haciéndole entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire, Cornelio sabía que algo grande iba a pasar en su vida. Cornelio estaba a punto de recibir algo tan hermoso en su vida. Y yo me imagino, él dijo: yo no me quiero solo, o sea, yo no quiero solo yo recibir, no solo yo quiero ver eso maravilloso que va a pasar en mi vida, sino que también quiero que mi casa también reciba eso tan valioso. Mire qué hermoso es la palabra del Señor. Y entonces, y dice el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Cornelio seguramente no conocía a Pedro, porque él no sabía del Señor Jesucristo. Él practicaba la religión judía o hacía sus costumbres, pero él realmente no conocía al Señor Jesucristo.
Él era un gentil. Entonces cuando él miró que Pedro llegó a su casa y que sabía que el Señor lo había enviado, este varón se postró y dijo, algo hay en este varón, y respetuoso se postró. Pero Pedro le dice, levántate, no te tienes que postrar ante mí, porque yo soy un hombre como tú. Al único que nosotros nos podemos rodillar, al único que toda rodilla se doblará, es ante el gran Rey, ante nuestro Señor Jesucristo. De ahí ante nadie nosotros los tenemos que arrodillar, porque Él es el único que se merece adoración, el único que se merece la exaltación. Y Pedro sabía exactamente que nuestro Señor Jesucristo es el único que merece adoración, el único que merece que nosotros los postremos delante de Él, y que es necesario que nosotros cada día busquemos un lugar, busquemos la iglesia donde nosotros podamos ir y los postremos delante de su presencia. Y entonces dice el 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces ahí Pedro entendió, ahí Pedro pudo discernir lo que el Señor le había dicho, lo que el Señor le había mostrado en la visión cuando miró que le dijo que no llamara a ningún animal inmundo, porque el Señor ya él lo había limpiado. Entonces, pero no se refería a los animales, se refería a las personas. Por eso aquí aquí le dice en el 28, le dice, y le dijo, vosotros sabéis que cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por cual al ser llamado vine sin replicar, o sea, sin decir nada. Así que me pregunto, o sea, él se está haciendo una pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y dice el 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, él tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Imagínense, este es un hombre que se mantenía en oración, este es un hombre que se mantenía en ayuno, este es un hombre que se mantenía haciendo la voluntad del Señor, pero hacía falta algo en su vida. Entonces, muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero ni siquiera oramos al levantarnos, ni siquiera damos gracias cuando nos acostamos, ni siquiera queremos ir un día a la casa del Señor cuando la palabra del Señor dice que vale más un día en la casa de Él que 1000 fuera de ella. Ni siquiera queremos hacer algo de gratis de gratis hacia el amigo, hacia el vecino, al hermano. Siempre buscamos una conveniencia. No hacemos nada por nuestro corazón de buena voluntad. Siempre buscamos algo a nuestra conveniencia. Vivimos emborrachándonos, y en las borracheras ofendemos al Señor. Hacemos cosas que no son de agrado para el Señor. Muchas veces personas tienen mucho tiempo juntadas con sus parejas y viven en fornicación porque no se quieren casar. Muchas veces hombres tienen 2 esposas o 2 mujeres. Tienen su esposa en la casa y tienen un amante allá afuera. Viceversa, la mujer tiene su esposo y tiene otro amante allá afuera. ¿Y qué estamos haciendo?
andamos haciendo el pecado. No andamos haciendo la voluntad del Señor, pero nos decimos llamar hijos de Dios. Cuando nosotros practicamos la maldad, lo que vimos anteriormente, venimos a ser propiedad del enemigo, pero decimos que somos hijos de Dios. Mira, este varón hacía todo conforme a la palabra del Señor, pero le hacía falta algo en su vida. Y nosotros no hacemos nada de lo que este varón, o muchas personas allá afuera, no hacen nada de lo que este varón hacía. Y mucho menos tenemos lo más valioso, que estamos a punto de descubrir qué es lo que le faltaba a este varón. O sea, estamos lejos de ser llamados hijos de Dios. Pero como te vuelvo a repetir, estamos a tiempo todavía de hacer la voluntad del Señor. Es tiempo que nos arrepentamos para que vengamos a ser propiedad del Señor. Porque si nosotros somos propiedad del Señor, un día vamos a ir a morar con Él allá arriba en el cielo, a una morada muy hermosa, muy especial. Pero si nosotros somos propiedad del enemigo, vamos a irlos a un infierno por la eternidad, a un lago de fuego a quemar. Y yo no creo que usted quiera eso, ni yo quiero eso para mí, ni yo se lo deseo a nadie. Yo lo que quiero es que todos, el propósito del Señor es que todos nos salvemos. Él quiere que todos estemos felices, contentos, gozando de ese lugar hermoso. Él también quiere que nosotros seamos una familia bendecida. Él necesita entrar en nuestras vidas. Vamos a continuar con la palabra. Y dice aquí el 33. Así que luego envié por ti y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ahí se dio cuenta que entonces el Señor ya le había mandado la salvación. Ya Dios le había dado la oportunidad a nosotros que somos los gentiles de entonces ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser llamados hijos de Dios? Vuelvo y repito, haciendo su voluntad. Entonces Pedro se quedó ahí sorprendido y dijo: wow, también los gentiles tienen ese privilegio de ahora recibir a nuestro Señor Jesucristo. Que es necesario que nosotros confesemos que Jesucristo es el Señor y que lo recibamos en nuestras vidas. Dice el 35: sino que en toda nación se agrada del que le teme. Escuche bien. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Él lo que quiere que nosotros hagamos justicia y no maldad. Dice el 36: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahí Cornelio por primera vez escuchó del evangelio de Jesucristo. Por primera vez Cornelio se dio cuenta de que algo faltaba en su vida, y era que necesitaba recibir a nuestro Señor Jesucristo, que él necesitaba confesar que el Señor es nuestro Señor Jesucristo y que él necesitaba recibir
el Espíritu Santo, porque cuando el Señor descendió a los cielos, Él dijo, yo me voy, pero os dejo el Consolador. Entonces, a muchas personas ahora en día nos hace falta el Espíritu Santo que habite dentro de nuestras vidas. Y aquí vamos a terminar de confirmarlo. Entonces dice el 40, a este varón, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano a vosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez vivo y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí no existe ningún Judas, ninguna María, ningún santo niño, ningún San Simón, ningún nadie. Aquí dice que nosotros somos perdonados por Él, por su nombre, por Jesucristo. Él es el juez. No hay ninguna auxiliadora como muchos allá afuera dicen, ella es nuestra auxiliadora, ella es la que aboga por nosotros, ella es nuestra jueza. No hay ninguna jueza, nada, mentira del diablo. El único verdadero juez, el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos perdonados por medio de Él. Él es nuestro juez de vivos y muertos. No hay ninguna auxiliadora, no hay ningún San Simón, no hay ningún Pedro, no hay ningún nada. El único es el Señor Jesucristo. Dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Mire, wow, eso es hermosísimo. Por eso nosotros ahora los gentiles tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo. Entonces aquí concluimos lo que le estaba diciendo que estábamos a punto de descubrir. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras Pedro les estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre sus vidas y aquellos varones recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que le hacía falta a Cornelio? El Espíritu Santo. Él le hacía falta que conociera de nuestro Señor Jesucristo, que él reconociera que Cristo es el único y verdadero Salvador. Entonces, ahora te quiero decir algo importantísimo. Si nosotros queremos ser llamados hijos de Dios, necesitamos ahora es tu oportunidad, ahora es nuestra oportunidad de comenzar a quitarnos de todo lo malo y comenzar cada día a leer su palabra, cada día mantenerlos en oración, en comunicación con Él, cada día ayunando, cada día haciendo lo que al Señor le agrada, que nosotros seamos varones justos, que seamos varones que ayudemos al hermano, al vecino, al prójimo, que nosotros hagamos obras sin esperar recibir nada a cambio, y que confesemos que Él es el único y verdadero Señor, que Él es el único juez, que Él es el único Dios por los siglos de los siglos. Y el Espíritu Santo va a venir a morar adentro de nosotros, y cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, algo cambia en nuestras vidas, porque entonces nosotros le pertenecemos al Señor, somos hijos de Él. Entonces, si usted ahora en día tiene el Espíritu Santo, hace la voluntad del Señor, manténgase firme, manténgase, ore, ayune, soporte las tentaciones y manténgase hasta el final, para que en aquel gran día le recibamos con un gran gozo y júbilo, que Él viene por nosotros. Y si usted, el que pensaba
que era hijo de Dios, pero no hace nada de estas cosas. Y quizás usted está diciendo, entonces no soy hijo de Dios. Eso es así. Cuando nosotros hacemos el pecado, somos hijos del diablo, le pertenecemos al diablo. Pero aquí el Señor trae este mensaje, porque el Señor todavía tiene una gran oportunidad para tu vida. No todo está perdido. Este es tu día, este es tu momento. Ahora es necesario que tú le digas ahí en tu casa, Señor, con tu corazón contrito y humillado te postras y le digo, Señor, reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú eres mi Padre, que tú eres mi Creador. De ahora en adelante voy a buscar un lugar, una iglesia donde me prediquen de la palabra tuya. De ahora en adelante voy a comprar o voy a pedir una Biblia donde yo comience a conocer de tu palabra. Desde ahora en adelante no te prometo porque no quiero fallarte, pero quiero decirte que quiero intentar a comenzar a cambiar todas las cosas malas que hay dentro de mi vida. Y ahora quiero que tu Espíritu Santo me bautice así como bautizó a Cornelio, así como bautiza a toda aquella persona que se arrepienta de sus pecados. Entonces yo quiero que ahora tu Espíritu Santo venga a habitar dentro de mi corazón. Quiero ser diferente. No me quiero perder ese gran privilegio de un día estar allá en el cielo contigo, de un día estar gozando de tu presencia. No quiero ser más propiedad del enemigo. Lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que el enemigo no vive más en mí. Dile, diablo mentiroso, vete de mi vida, porque yo no soy de ti. Yo no te pertenezco a ti. Yo le pertenezco a mi Señor Jesucristo. Y comienza ahora a hacer la voluntad del Señor y vas a ser propiedad del Señor Jesucristo. Mire qué hermoso. Este Cornelio era una persona que se mantenía en ayuno, en oración, haciendo la voluntad del Señor, ayudando al prójimo. Era un varón reconocido, un varón justo ante los ojos del Señor. Pero mire, le hacía falta algo importante en su vida, que era el Espíritu Santo. Necesitaba conocer a nuestro Señor Jesucristo, necesitaba conocer de su palabra. Y ahí vino este varón a ser recto completamente delante de los ojos del Señor. Imagínense, y nosotros muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero ni siquiera ayunamos, ni siquiera oramos, ni siquiera reconocemos que el Señor es nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces, como vuelvo a repetir, como dije antes, vivimos viviendo una vida conforme nuestros padres nos los enseñaron, pero no sabemos si esa es la verdad. Muchas veces venimos, no quiero hablar de religiones, pero muchas veces venimos de familias que nos enseñaron el catolicismo y nosotros pensamos que solo ir el domingo a misa y rezar 10 Aves Marías, ya con eso nosotros somos hijos de Dios. Mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que somos hijos de Dios y nos emborrachamos todos los días, vuelvo y repito. Vivimos en fornicación, vivimos en adulterio, nos gusta vivir en fiestas, en bailes y vivimos en idolatría, reconociendo de que a la Virgencita, que a la Virgen de Dolores, que a la Virgen de Fátima, que a la Virgen del Carmen, que a la Virgen de México, que a la Virgen de no sé qué, cuando eso es una mentira del diablo. Detrás de esos muñecos feos es el diablo que está detrás de esas cosas, porque a usted no lo va a salvar ninguna virgen, ningún muñeco, ningún San Simón, ningún Judas. El único que los puede salvar, el único que aboga por nosotros, el único abogado, el único juez es nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo que nosotros abramos nuestros ojos, nos quitemos esa venda de una mentira que nos dieron por toda nuestra vida y que comencemos a reconocer, que comencemos a conocer la verdad, que el único y verdadero es nuestro Jesucristo, y comencemos a hacer la voluntad, a despojar todo lo que nosotros pensábamos que estaba bueno
y que reconozcamos que son cosas malas, que los comencemos a quitar de nuestra vida y que comencemos a practicar la justicia y que dejemos de entrar a nuestro Señor Jesucristo y que reconozcamos que Él es el único y verdadero Salvador. Y el Espíritu Santo va a venir a morar en usted, porque muchas veces, como le digo, muchas personas dicen que son hijas de Dios, pero no hacen ni siquiera la voluntad del Señor y ni siquiera el Espíritu Santo habita en sus vidas y en sus hogares y en su familia. Les falta el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento no pertenecen a Dios, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Pero si usted ahora tiene su decisión en su vida, no quiere pertenecer más, no quiere ser más propiedad del enemigo, ahora declárelo en el nombre de Jesús y comience a hacer la voluntad del Señor. Usted dice, hermano, pero ¿cómo puedo comenzar a hacer la voluntad del Señor? Aquí lo hemos comprobado con la palabra del Señor. Es momento que nosotros comencemos a hablar con el Señor y decirle, Señor, revélame todo lo que yo tengo que dejar en mi vida. Y lo primero que usted comienza es a decirle, Señor, cambia mi carácter, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser. Señor, no quiero vivir más en fornicación, no quiero vivir más en adulterio, no quiero vivir siendo más un idólatra, no quiero ya no quiero ser un egoísta, ya no quiero ser un machista, ya no quiero ser un hombre con una mente mala pensando en matar, en suicidarse o en cosas malas. De ahora en adelante quiero ser un varón que refleje tu luz en mi vida. De ahora en adelante voy a tratar de amar más a mi prójimo, de amar más a mis hijos, de amar más a mi esposa. Las mujeres decir amar más a mi esposo, a mis hijos, amar más a mis hermanos, a mis hermanas, a mi mamá, a mis padres. Cuando usted comience a hacer todo eso y comience a buscar un lugar donde usted cada día va, habla con el Señor, escucha la palabra, le canta, el Espíritu Santo de una manera sobrenatural lo va a visitar. Y cuando usted tenga esa experiencia tan hermosa, cuando el Espíritu Santo a usted lo bautice, lo llene, déjeme decirle que no hay una palabra en la que usted pueda describir, no hay algo que yo lo pueda comparar con lo hermoso que es cuando el Espíritu Santo lo llena, cuando el Espíritu Santo lo hace a uno ser una diferente persona, cuando el Espíritu Santo viene y lo bautiza a uno y habita dentro de nuestras vidas. Fíjese que, para terminar, muchas personas a los cristianos nos llaman locos, nos llaman hijos del diablo. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque dice que nosotros hay un espíritu demoníaco que nos visita y por eso estamos en ese momento de danzar y en ese momento cuando el Espíritu Santo nos hace llorar y los quebranta delante de la presencia de Él. Hay muchas personas de afuera que dicen que los agarra el exorcismo, que estamos locos, que el diablo nos agarró. Déjeme decirle, si usted no conoce la palabra del Señor, si usted no conoce en verdad esta experiencia tan hermosa, simplemente nosotros tenemos que cerrar nuestra boca, porque dice la palabra del Señor y es bien clara: cualquier pecado que usted haga, cualquier cosa que usted haga, pero si usted se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Pero si usted blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado nunca más le será perdonado. Allá afuera la gente dice que fue el diablo, fue esto, fue el exorcismo, porque realmente no saben, porque no conocen, porque no identifican al Espíritu, porque el Espíritu Santo nunca lo ha vivido dentro de sus vidas. El Espíritu Santo nunca ha estado en sus corazones, por eso dicen esas cosas, porque nunca han tenido la experiencia, porque nunca le han abierto el corazón al Señor para que el Espíritu Santo obra, para que el Espíritu Santo los bautice y sepan de algo tan maravilloso y valioso y hermoso que es cuando el Espíritu Santo te bautiza. Entonces es tiempo que nosotros abramos nuestros ojos y no los dejemos llevar por las mentiras o las
las cosas malas que allá afuera hablan porque realmente no saben de lo que hablan, son ignorantes. Dice que nosotros cuando no conocemos del Señor somos unos ignorantes. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la verdad, porque la palabra del Señor dice que la verdad nos va a libertar. Y aquí, para terminar este hermoso mensaje, dice el 14: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Eso le dijo a Cornelio. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre todos nosotros al principio. Eso estaba diciendo Pedro. El Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre su familia, como al principio cayó sobre los discípulos del Señor. Entonces dice Pedro: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan: ciertamente te bautizo en agua, mas nosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Con esto concluyo. Muchos allá afuera les hace falta el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habita dentro de tu vida, no puedes ser llamado hijo de Dios. Es triste, pero esa es la realidad. Pero tenemos la oportunidad. Ahora ya sabes. Si no sabías, ahora ya sabes. Tienes la oportunidad. Y gracias a la misericordia del Señor, gracias a su voluntad, tienes la oportunidad. Solo arrepíntete, solo busca la justicia, solo practica lo que el Señor quiere. Y le pertenecerás al Señor y serás llamado hijo del Señor, hijo de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Espero este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Perdón si realmente no pude explicar como debería de explicar este mensaje, pero espero que aunque sea una palabra te haya servido de gran bendición y que un día tú y tu casa puedan ser salvos y puedan recibir el Espíritu como Cornelio lo recibió. Que Dios les bendiga. Espero verlos para el próximo video. Siempre les pido al final de los videos poderse suscribir, poder comentar, hacer preguntas de algo que quieran saber, de alguna duda que les haya quedado del mensaje, de algo, de lo que quieran comentar, y que puedan compartir este mensaje para que este mensaje no sea solo de bendición para ti, sino que sea de bendición para muchas personas allá afuera que necesitan escuchar esta palabra, que necesitan escuchar este mensaje. Así que te pido ese favor y Dios te va a bendecir en gran manera. Dios te bendiga y nos vemos para el próximo video.